Tudela es una ciudad de España, donde confluyen 1000 años de historia, desde sus raíces islámicas hasta su legado judío y cristiano, a orillas del Ebro y bajo la mirada del Cerro de Santa Bárbara. Cada rincón cuenta una historia. En lo alto de un cerro de Tudela se alza una torre que ha vigilado la ciudad durante siglos, la Torre Monleal. Durante mucho tiempo se pensó que tenía origen árabe, pero las excavaciones arqueológicas apuntan a que su construcción es de época cristiana. Hoy es un centro de interpretación donde se puede aprender sobre las culturas que pasaron por Tudela. En el tejado tiene un visor giratorio de 360 grados, que proyecta en una cámara la vista real del entorno. La Plaza de los Fueros, también conocida como Plaza Nueva, construida entre 1687 y 1691, nació como una plaza de toros, por eso aún se conservan en su decoración escenas taurinas y su arquitectura está pensada para ofrecer la mejor vista de los espectáculos desde los balcones. La Casa del Reloj, también llamada Balcón de Toros, se construyó para que los regidores pudieran ver las corridas. En 1885 se le colocó un reloj. El kiosco fue instalado en 1921 y sustituyó a una fuente traída de Londres. Las fachadas de la antigua iglesia y hospital de Nuestra Señora de Gracia también forman parte de la plaza. En pleno casco antiguo de Tudela, se alza uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, el Palacio de Canal, también conocido como Palacio del Deán. Construido entre 1477 y el año 1500 es una joya del estilo gótico mudéjar, hoy en día acoge el Museo de Tudela. Durante siglos este palacio fue símbolo del poder del Deán de Tudela. Entre 1997 y 2001, el edificio fue completamente restaurado para convertirse en un espacio cultural, abierto a todos donde se puede conocer mejor la historia de Tudela y su patrimonio. La Catedral de Santa María empezó a construirse en el siglo XII sobre los restos de la antigua mezquita mayor de la época islámica. Empezó como una colegiata, pero en el siglo XVIII fue elevada a la categoría de catedral gracias al Papa Pío VI, por impulso del rey Carlos III. En 1884 fue declarada Monumento Nacional, y en 2006 se reinauguró tras una gran restauración. Su estilo principal es el románico, aunque también tiene elementos góticos, renacentistas y barrocos. Uno de sus mayores tesoros es la Puerta del Juicio, una de las primeras esculturas góticas de España. El ayuntamiento, también llamado Casa Consistorial, se encuentra en pleno centro histórico, en la encantadora Plaza Vieja. Su origen se remonta al siglo XV, cuando se construyó sobre las antiguas casas del Almudí. Uno de sus espacios más emblemáticos es el Salón de Plenos, decorado con estilo neorrenacentista que se usa desde el siglo XVII para las reuniones del Consejo. La antigua bodega entre los siglos XVI y XIX fue usada como cárcel pública. El Museo Muñoz Sola de Arte Moderno fue una casa-palacio de la noble familia Veraiz, y hoy es un espacio donde la pintura y la historia se dan la mano. El museo abrió en 2003 y desde entonces no ha dejado de crecer. En sus salas encontramos una impresionante colección del pintor tudelano César Muñoz Sola. La planta baja del museo nos introduce en un recorrido lleno de estilos, desde el neoclasicismo y el romanticismo, hasta el realismo y el posimpresionismo. En el casco antiguo se alza la Casa del Almirante, también conocida como Palacio de los Cabanillas Berrozpe, es una joya del Renacimiento español construida entre 1520 y 1560. En 1976 fue adquirido por la decoradora María Carmen Forcada, lo restauró y después donó el edificio a la ciudad para usos culturales. Así nació la Fundación María Forcada. El ayuntamiento la transformó en un centro cultural abierto al público, hoy alberga exposiciones, cursos, seminarios y conferencias. El Palacio del Marqués de Huarte, construido entre 1742 y 1745, este palacio fue diseñado para alojar a dos familias nobles, la de doña Francisca de Francia y la de su hijo, Diego Huarte y de Francia. El edificio tiene dos fachadas, dos entradas, y una magnífica doble escalera imperial, considerada la más bella de Navarra. Fue hogar de personajes históricos como Isabel II, Alfonso XII o el general Espartero. Hoy acoge la Biblioteca Yanguas y Miranda, el archivo municipal y un pequeño museo. La judería de Tudela. Los primeros judíos llegaron en el siglo IX, poco después de la fundación islámica de la ciudad, atraídos por su creciente poder político y económico. Esta primera comunidad vivió en lo que se conoció como la judería bétula. En 1170, por orden del rey Sancho VI de Navarra, los judíos fueron trasladados a una zona más protegida junto a las murallas del castillo. Así nació la Judería Nueva. Hoy poco queda en pie de aquellas juderías, pero su huella sigue viva en las calles. Uno de los edificios más emblemáticos del Renacimiento civil en Navarra es el Palacio del Marqués de San Adrián. Fue construido en el siglo XVI por encargo de Pedro de Magallón y Veraiz, un noble ilustrado muy vinculado al grupo de humanistas del estudio de gramática de Tudela. En el siglo XX el edificio fue restaurado cuidadosamente y hoy es la sede de la UNED y de la Escuela Oficial de Idiomas, devolviendo vida a este espacio que mezcla historia, arte y educación. La Iglesia de la Magdalena es el templo románico mejor conservado de la ciudad y uno de sus monumentos más antiguos, construido en el siglo XII, en la misma época que la catedral. Se dice que esta iglesia se levantó sobre una antigua iglesia mozárabe, utilizada por los cristianos durante la época musulmana. Destaca el retablo mayor dedicado a María Magdalena. También se conserva una imagen flamenca del siglo XV, Santa Ana la Vieja. El Cerro de Santa Bárbara es uno de los yacimientos arqueológicos más completos e importantes de Navarra. Aquí se originó el poblamiento de la ciudad.
Se han descubierto muros de viviendas de la judería y restos del castillo, hoy apenas quedan visibles estos vestigios. En 1942 se erigió en el cerro el monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Esta estatua de 12 metros de altura vigila la ciudad desde la cima, rodeada de restos del castillo y un parque con vistas panorámicas al río Ebro y Tudela. Hasta pronto Tudela, guardiana de siglos y secretos entre murallas y callejuelas, tu historia sigue viva en cada piedra, en cada mirada al cerro.